viaje. Y lo vamos a reponer 2 lunes. El lunes 9, o digo el lunes 8 y el lunes 22 de mayo. En este mismo horario. 17:45 a 19:30 en el aula 52. Bueno. Continuando con los temas, el último tema que nos correspondería hablar de neonatología sería el de malformaciones congénitas. Este es un tema muy amplio, entonces lo vamos a tratar de resumir lo más que se puede. Lo primero es hablar un poco sobre las definiciones, ¿no? Entender un poco de qué se trata. Se denomina malformación congénita a cualquier anomalía estructural que esté presente al momento de nacer. Estas pueden ser causadas por anomalías genéticas o exposiciones ambientales, ¿no? A menudo, la mayoría de las veces, se desconoce la causa. Estas malformaciones pueden ser aisladas o pueden afectar a uno o más sistemas o más órganos. Vamos a ver que existen diferentes tipos y patrones de defectos, ¿no? o defectos congénitos. ¿A qué llamamos malformación? Así como tal, el nombre malformación. Malformación decimos cuando se trata de un defecto de un órgano o una parte del cuerpo debido a que hay un proceso de desarrollo que está anormalmente, se ha desarrollado de forma anormal. Es decir, mientras estaba en el útero, mientras estaba formando, por ejemplo, el corazón, mientras estaban formando las células del corazón, en ese procedimiento de desarrollo ha habido algo que ha hecho que se desarrolle de forma anormal. A eso se llama malformación. Un ejemplo, el labio hendido o fisura labial. Las malformaciones pueden ser malformaciones mayores o malformaciones menores. Llamamos malformación mayor cuando hay una implicación médica o social. A menudo requieren reparación quirúrgica porque incluso pueden ser potencialmente mortales. Ejemplos de estos, a nivel del cráneo, las anencefalias, la hidrocefalia, a nivel de los ojos la microftalmia, a nivel de las orejas la microtia, ¿no? El labio leporino, el paladar hendido. Todas estas malformaciones se consideran malformaciones mayores porque tienen una alteración, porque tienen una implicancia o afectan de forma médica o de forma social y tienen que ser reparadas de forma quirúrgica. Otro tipo de malformaciones mayores a nivel del tórax, por ejemplo, clavículas ausentes, a nivel de la espalda, la meningomielocele o la espina bífida, a nivel del abdomen, la hernia umbilical o la gastrosquisis, que es no hay un cierre de la pared abdominal, los genitales ambiguos y diversos tipos de malformaciones. Lo que les decía, malformaciones a nivel de los vasos y del corazón, las tetralogía de Fallot, tricoarterios, etc. Todas esas malformaciones que requieren reparación quirúrgica. A nivel de las extremidades, por ejemplo, la polidactilia. ¿Y a qué llamamos malformación menor? En este caso, tiene mayor implicancia o mayor importancia cosmética, no tanto médica ni social. Rara vez necesita un tratamiento médico o requiere una intervención quirúrgica. Eso es más que todo por aspecto estético. Por ejemplo, prominencia frontal, aquellos que tienen la frente grande, ¿no? Eso no necesita operarse, no se van a morir por eso. A nivel de los ojos, por ejemplo, el hipertelorismo, cuando tienen un poco más separadas las cejas. A nivel de las orejas tenemos, por ejemplo, lo más común, los senos preauriculares, que son esas pedículos que les salen de piel. ¿Han visto a los niños o a las personas adultas? Incluso llegan a tener pedículos acá adelante, ¿verdad? De piel. Eso, por ejemplo, es puramente estético, no afecta su vida y tampoco tampoco afecta demasiado el aspecto social. Y muchas otras, ¿no?
malformaciones, por ejemplo, a nivel del cráneo, ¿no? Cuando se cierran mal las suturas, mientras el cerebro esté bien formado, no hay mucho problema. Ese es el hipertelorismo, cuando hay separación, demasiada separación de las cejas. Y otro tipo de malformaciones menores, por ejemplo, a nivel del tórax, los pezones extranumerarios, a nivel de la piel, donde está la hipoplasia de las uñas, a nivel de las manos. O sea, son malformaciones que pueden llegar a tener los niños, pero que no les va a afectar su vida, no van a morir por eso, y quizás tampoco en el aspecto social les va a afectar demasiado. ¿Cuándo llamamos síndrome? Ya estamos hablando no de un tipo de defecto, estamos hablando de un patrón de malformación. El síndrome es cuando las anomalías, es un patrón de anomalías que ocurren juntas y se asocian a una cantidad determinada de signos y síntomas. O sea, cuando varias anomalías se van a presentar juntas y por eso hasta tienen un nombre, ¿no? Por ejemplo, el más conocido, ¿cuál es? El síndrome de Down, ¿no? Hay otros síndromes, el síndrome de Patau, el síndrome de Klinefelter, de Turner. Todos estos se caracterizan porque son anomalías, un patrón de anomalías que ocurren juntas, ¿no? El síndrome de Edwards, ¿no? Lo que caracteriza es que todas estas anormalidades o estos defectos vienen juntos, por eso se llama síndrome. ¿Cuándo llamamos secuencia? Cuando las anomalías se deben a que hay un único defecto que conocemos en el desarrollo y este va a provocar otras anomalías. O sea, durante el desarrollo hay solo un defecto en el desarrollo, pero a consecuencia de eso, como consecuencia de ese defecto, ocurren otros signos y síntomas. A eso se llama secuencia. En el síndrome de Potter, por ejemplo, hay una agenesia renal bilateral o riñones con displasia multiquística. Este es el defecto que hay. A consecuencia de esto hay reducción en la excreción de orina y a consecuencia de esto hay oligohidramios y compresión fetal, ¿no? Y como hay compresión fetal, puede llegar a haber otras deformidades en el niño porque hay compresión y puede llevar a deformidad en los dedos, a hipoplasia y a todo eso. A eso se llama secuencia. A consecuencia de un solo defecto ocurren otras cosas. Los defectos de campo. Anomalías que son causadas por alteración de una región del embrión que se va a desarrollar en un espacio continuo. O sea, cuando hay una anormalidad en una sola región, por ejemplo, acá el oroprosencefalia, la oroprosencefalia. En este caso, ¿qué región está afectada? Los hemisferios cerebrales. Solo esa región, no es solo, no es la más importante, pero esa región está afectada. Y esta malformación ocurre en el cerebro anterior y se debe a una falta de separación de los hemisferios cerebrales. Ustedes saben que los dos hemisferios, hay dos hemisferios cerebrales, ¿no? Derecho e izquierdo, y están separados. No hay esta separación y hay tres formas clínicas. Una que es la más grave, digamos, donde no se ha separado los hemisferios, y esto se traduce en que tampoco ha habido separación de casi prácticamente la cara, ¿no? Por eso tienen un solo ojo, vean, no hay nariz, está la boca. Otros, ya cuando son menos pronunciados, hay una separación parcial o una separación casi completa, pero no totalmente completa, ¿no? Y la asociación son dos o más anomalías que no están relacionadas, pero que ocurren juntas con mucha frecuencia. O sea, no es como el síndrome. En el síndrome de Down, por ejemplo, buscamos que tenga epicanto, buscamos que tenga cuello corto, el pliegue simiano, el puente nasal plano. Buscamos todo eso porque es un síndrome.
En cambio, en las asociaciones puede haber, por ejemplo, este es la asociación de Batter. En la asociación de Batter, por ejemplo, si yo encuentro a un niño que tiene una atresia esofágica, ¿no? He descubierto que tiene, puede tener esta asociación, entonces tengo que buscar si tiene anormalidades en las vértebras, atresia anal, anomalías cardiovasculares, fístulas, no solo atresia esofágica, sino fístula traqueoesofágica, alteraciones renales y alteraciones en las extremidades. No siempre se presentan juntas, pero pueden presentarse 2 de estas, 3 o 4, casi siempre, por eso se presentan 2 o más de estas juntas. Ahora, ¿cuándo llamamos? Ya hemos hablado de las malformaciones, ¿no? Defectos en el desarrollo. Cuando se está formando el órgano, el tejido, se empieza a formar de forma anormal. A eso se llama malformación. ¿Y qué es defecto? Es una anormalidad en la forma y posición de las partes del cuerpo. Esto por fuerzas mecánicas intrínsecas, extrínsecas, que modifican una estructura que ya está hecha, que ya está normal. O sea, ya se ha formado de forma normal la estructura, pero por fuerzas extrínsecas o intrínsecas se deforma. Por ejemplo, el pie zambo. El pie zambo, si se fijan los pies, si vemos los huesos, etcétera, todo está formado. El pie está bien formado, tiene la cantidad de dedos, etcétera. Pero por compresión, a veces por compresión a nivel de la bolsa dentro del útero, empieza a haber este defecto, ¿no? Esta deformación, y este es el pie zambo. ¿A qué se llama ruptura? A defectos en los órganos o partes del cuerpo que van a resultar por la destrucción o interferencia en el desarrollo vascular. Es decir, que se está formando, se ha formado el tejido, el órgano, pero por una alteración vascular, sufre una alteración. Acá el más común son los síndromes de bandas amnióticas. Hay bandas amnióticas que a veces envuelven las extremidades de los niños y cortan la circulación, ¿no? Y por eso nacen a veces incluso sin la extremidad o con estas deformidades, ¿no? O sea, marcadas ahí las bandas amnióticas, ¿no? Sufren ruptura. Y la displasia, anomalías en la organización anormal de las células. Este término de displasia ustedes ya lo han llevado en histología, si es que ya han llevado, ¿no? O sea, hay una anormalidad mientras se está organizando el tejido, ¿no? En sus células. Acá, por ejemplo, está la condroplasia, ¿no? Hay una anormalidad en la distribución o en la organización de las células de los huesos. Es en relación a las definiciones, ¿no? Ya sabemos qué es malformación, qué es deformidad, ruptura, y los patrones: síndrome, asociación, secuencia. Ahora, ¿qué es la teratología? La teratología es la ciencia que estudia todas estas malformaciones congénitas. ¿Y qué es un teratógeno? Un teratógeno va a ser todo agente externo que va a causar alguna anormalidad y actúa en el desarrollo embrionario. ¿Cuál es la etiología? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de las malformaciones congénitas? El 18% más o menos se deben a alteraciones genéticas en los genes, en el ADN. El 7% alteraciones ambientales, viene desde afuera, algún factor de afuera ha alterado el desarrollo normal. Y el 25% son multifactoriales, o sea, genéticas y ambientales. Y a esto, el 50% vamos a desconocer, o sea, no se sabe el origen. Entonces, por eso es que cuando los niños nacen con alguna malformación, a veces los papás quieren saber a qué se debe, ¿no? O sea, qué ha pasado. Pero la mayoría de las veces es desconocido, ¿no? A menos que haya estado expuesto a algún factor ambiental o hay alguna alteración genética que hayamos descubierto. ¿Cuáles son las
causas ambientales. Las causas ambientales que pueden causar malformaciones pueden ser infecciones, algunos químicos, algunos factores físicos, algunos factores hormonales, incluso nutricionales durante el embarazo. Infecciosos, ¿qué infecciones? Los virus, bacterias o parásitos. Algunos virus, bacterias o parásitos pueden causar malformaciones congénitas. Los virus son los únicos que pasan la barrera o la barrera placentaria, ¿no? Los otros, las bacterias o los parásitos, no. ¿Qué virus? Los virus, por ejemplo, proliferan en las células embrionarias hasta que se rompen y se van a incorporar van a incorporar su material genético a las células de este nuevo embrión, ¿no? Y es por eso que empieza la malformación. ¿Cuáles son esos virus? Por ejemplo, la rubeola, el citomegalovirus, el herpes, la varicela, el parvovirus, otros más raros, el Zika, el virus de la coriomeningitis linfocítica, ¿no? Entre los más comunes, rubeola, citomegalovirus, herpes, varicela, ¿no? Los que conocemos, que pueden causar malformaciones. Si la mamá se infecta de uno de esos virus, hay probabilidad de que haya malformaciones. Por ejemplo, la rubeola, el síndrome de rubeola, o sea, con lo que nacen los niños de las madres que se han infectado por rubeola, pueden nacer con microcefalia, alteraciones a nivel del corazón y alteraciones a nivel de los ojos, como por ejemplo cataratas. Otro es el citomegalovirus, también es muy frecuente. El citomegalovirus es la causa vírica más prevalente de enfermedades congénitas, es el que con mayor frecuencia causa. La enfermedad por citomegalovirus puede causar talla pequeña, trombocitopenia, microcefalia, plaquetopenia, pueden nacer o pueden fallecer los niños, ¿no? Pueden también tener calcificaciones intracerebrales, ictericia, hepatosplenomegalia, exantema, pérdida auditiva, retraso mental. Entonces, la infección por citomegalovirus durante el embarazo puede traer consecuencias graves en el recién nacido. Algunas bacterias, como el treponema pálido, ¿no? La sífilis, esta no atraviesa la placenta, esta infecta la placenta. Los niños que han nacido de madres que han tenido sífilis y les han transmitido pueden tener algunas características, como por ejemplo la nariz sencilla de montar, los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial, espinillas sensibles, llegan a ser sordos, ¿no? Nacen sordos, y además principalmente afectación a nivel del sistema nervioso central. Otros, como los parásitos, por ejemplo la toxoplasmosis. La toxoplasmosis produce la triada de Sabin, que es coriorretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracerebrales, ¿no? Además puede producir ceguera, los niños pueden tener epilepsia y retraso mental o psicomotor. Por eso es que cuando las madres están embarazadas, por ejemplo, se enferman de toxoplasma los primeros 3 meses o de rubeola los primeros 3 meses, a veces abortan, ¿no? Es un aborto médico prácticamente o espontáneo porque llega a fallecer dentro. Pero a veces es selectivo, pero es médico. ¿Por qué? Porque se sabe que pueden llegar a nacer con varias alteraciones estos bebés. Causas ambientales, o bueno, hablando de las causas infecciosas, es por eso que cuando los niños nacen se les hace el famoso TORCH. El TORCH son pruebas para ver si tienen toxoplasmosis. La O es de otros, donde se les puede hacer de sífilis o varicela o parvovirus, rubeola, citomegalovirus y herpes, ¿no? Les hacen pruebas para saber si tienen alguno de estos agentes infecciosos. Químicos. Dentro de los agentes químicos hay fármacos, drogas, tabaco y alcohol. Y todos los fármacos a dosis altas en algún momento pueden llegar a ser teratógenos. Tenemos estos fármacos que son considerados teratógenos. Uno de estos, que es la talidomida, por ejemplo, ha sido incluso, se utilizaba mucho como antiemético para los vómitos en las mujeres embarazadas hace muchos años. Y vieron que todas las mujeres que tomaron este medicamento tenían niños con alteraciones en las extremidades, ¿no? Focomelia se llama esta malformación, que nacen como focas, ¿no? Con extremidades cortas.
Entonces lo suspendieron y ya no existe la talidomida. Otros medicamentos pueden ser todos estos que prácticamente están prohibidos durante el embarazo, porque son considerados teratógenos. Pero como lo dije anteriormente, cualquier medicamento en exceso o a dosis muy altas puede llegar a ser teratógeno para el bebé. El alcohol es un teratógeno. Los niños de madres alcohólicas nacen con el síndrome de niño alcohólico, ¿no? Que tiene estas características: cara medio plana, la nariz plana, tienen características y aparte pueden llegar a tener retraso también del desarrollo psicomotor. Las drogas, como por ejemplo la cocaína, ¿no? Los neonatos van a presentar alteraciones del neurodesarrollo, peso bajo, pueden nacer prematuros con malformaciones en las vías urinarias. Factores físicos. La radiación, por ejemplo, ¿no? La radiación se ha asociado mucho con alteraciones esqueléticas y, por ejemplo, la espina bífida, la microcefalia y la fisura palatina o labio paladar hendido y retraso psicomotor. Factores hormonales. El uso de glucocorticoides durante el embarazo se ha relacionado con la mayor prevalencia en paladar hendido. Y nutricionales. La carencia de yodo puede llevar al cretinismo en los niños. El desequilibrio en las vitaminas, por ejemplo, las hipervitaminosis, pueden llevar alteraciones en el tubo neural, como varias alteraciones a nivel del tubo neural y alteraciones faciales. Y si no se consume ácido fólico, puede llevar a una espina bífida o anencefalia. ¿Cómo que los paladares? ¿Perdón? Problemas con paladar. Paladar hendido. Paladar hendido. Sí, paladar hendido o fisura palatina. Ahora, ¿cuáles son las causas genéticas? Las causas, ya hemos visto causas ambientales, ¿no? Todo lo externo que puede llegar a dañar durante el embarazo. Las genéticas pueden variar desde una pequeña mutación de un solo gen hasta incluso pérdida de todo un material genético, pérdida de todo un cromosoma, ¿no? Los trastornos cromosómicos son cambios en el número normal de cromosomas. O hay un cambio en su estructura, ¿no? Como las delecciones, pequeños fragmentos que se pierden, ¿no? O translocaciones que se intercambian entre diferentes cromosomas. Por ejemplo, la trisomía 21, ¿a qué se debe? A que hay un cromosoma extra 21. El Klinefelter es 47XXY, hay un cromosoma X de más. En el Turner es al revés, hay un cromosoma X menos, ¿no? Entonces esos son los trastornos cromosómicos. Acá está la trisomía 21, así es como se ve, a nivel del cromosoma 21 hay 3 cromosomas, ¿no? Y los niños nacen con características típicas. Lo mismo en el Klinefelter, 47XXY, son mujeres que parecen hombres. Bueno, no, perdón, al revés. Son hombres que parecen mujeres, o sea, el Turner es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen desarrollo de las mamas, etcétera, porque tienen un cromosoma X de más. Y el Turner es el 45X, les falta un cromosoma X, ¿no? Y son mujeres pequeñas, de cuello ancho, los pezones están separados, o sea, parecido al de los hombres, etc. Hay otros, eso se debían a un aumento de un cromosoma o disminución de un cromosoma. Por ejemplo, es el síndrome de Child-Chat. Se debe a que falta el brazo corto del cromosoma 5. O sea, no falta todo un cromosoma, sino un pequeño fragmento. Y estos niños nacen con todas esas características. También se llama el síndrome de maullido de gato, porque estos niños tienen un llanto muy característico, como cuando maullan los gatitos. Nacen con todas esas alteraciones. Y finalmente, pueden haber defectos en un solo gen, ¿no? O sea, solo un gen puede estar alterado. Estos son defectos de nacimiento causados a través de la alteración de un solo gen y abarcan
mutaciones puntuales de un gen o pequeñas inserciones o deleciones y que pueden interrumpir la transcripción de genes y la síntesis de proteínas. Estos no parecen graves, pero por ejemplo, estos defectos de un solo gen pueden llevarnos a una inmunodeficiencia. O sea, fenotípicamente somos normales, no tenemos ninguna alteración, pero quizás alguna alteración puntual en los genes ha hecho que no haya, por ejemplo, síntesis de inmunoglobulinas, no se pueda producir inmunoglobulinas, entonces tenemos un tipo de inmunodeficiencia. A eso se debe, por ejemplo, un ejemplo de estos defectos de un solo gen. Eso en relación, que si estamos en invierno, tan rápido oscurecido. Eso en relación entonces a las malformaciones congénitas. Como les digo, este es un tema demasiado amplio, pero lo más importante es que más o menos reconozcan las causas, sepan las definiciones, ¿sí? No tanto que conozcan los síndromes ni nada de eso, pero sí que reconozcan las causas, las definiciones y obviamente algunos términos, ¿no?, de malformaciones. ¿Tienen preguntas?